Buenas tardes, chicos. Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Vamos a iniciar con el primer tema. El primer tema se llama límites y continuidad, y dentro de ese tema vamos a ver el primer subtema, que es noción intuitiva del límite. Ahí en este caso, como su nombre lo dice, noción intuitiva del límite, ustedes van a buscar una aproximación, es decir, van a intuir el valor de ese límite. ¿Por qué? Porque ahorita en este momento todavía no conocemos fórmulas, no conocemos ecuaciones para poder conocer de una manera más directa el valor de ese límite. Entonces, como quien dice, lo vamos a hacer de una manera más larga, con un poco más de procedimiento, con digamos, el método largo. Ya una vez que nosotros veamos este tema, los temas posteriores obviamente van a ser más sencillos, porque lo vamos a hacer a través de ecuaciones, a través de fórmulas, que va a ser mucho más sencillo que este procedimiento, ¿verdad? En este caso, pues me dan como primer ejemplo calcular el valor del límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x cuadrada menos 4. Yo quiero conocer ese límite. En este caso, como no conozco ninguna ecuación, ninguna fórmula, lo tengo que hacer con el método largo. El método largo va a ser a través de hacer una tabla, una tabulación, y estar nosotros proponiendo 5 valores. Entonces aquí podemos proponer más valores, pero lo ideal es que sean 5. Con esos 5 nosotros vamos a ver una mejor tendencia de cómo se comportan estos datos. Entonces aquí de lo que se trata es de que nosotros tenemos que buscar un valor muy aproximado a ese 2. Ese 2 es mi valor de referencia, es el valor que me indica que yo quiero conocer ese límite cuando x tiende a 2, pero no necesariamente, o más bien no va a ser 2, porque no lo voy a conocer de una manera exacta. Por eso se llama intuición, va a ser algo intuitivo. Voy a buscar algo que se aproxime a ese valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ustedes tienen su recta numérica, tienen el 0, tienen el 1, 2 y 3. De esa manera va a ser una referencia para que ustedes puedan proponer 5 valores por la derecha y 5 valores por la izquierda cercanos a ese 2, que en este caso se conocen como límites laterales. Aquí en este caso, a la izquierda, este es mi valor de referencia. A la izquierda de 2 nosotros tenemos al 1, y a la derecha de 2 tenemos nosotros al 3. De esa manera es como nosotros vamos a estar proponiendo esos 5 valores. Por ejemplo, fíjense bien aquí, valores de x que se aproximen por la izquierda. Llegamos por la izquierda, pues podemos irnos de una vez más o menos exactamente a la mitad. Por eso es que yo seleccioné el valor 1.5. Si todavía me acerco más a ese 2, pero sin llegar a tocarlo, pues tengo el 1.9. Si yo todavía quiero estar mucho más cercano a ese 2, pero sin llegar a tocarlo, pues obviamente le agrego otro 9, y así sucesivamente. De esa manera, pues yo me voy a estar aproximando cada vez más al 2, pero sin llegar a tocarlo. En el caso de los valores por la derecha es exactamente lo mismo, nada más que ahora voy a buscar los valores que se aproximen a ese 2 por la derecha. En este caso, entre la mitad de 2 y 3, pues tenemos al 2.5. Todavía si nos acercamos más, pues podemos tomar el 2.1, y todavía mucho más cercano a ese 2, pero sin llegar a tocarlo, le agregamos un 0 y se convierte en 2.01. Si le agregamos otro 0 más, pues obviamente es mucho más cercano, y así sucesivamente. Se fijan, ahí añadí más ceros. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es calcular el límite para al final que tengamos la tabla, sacar una conclusión y de esa manera poder calcular el valor de ese límite. En este caso, bueno, ya les dejé aquí la tabla hecha, ya nada más es de hacer las operaciones en la calculadora. Aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer la sustitución de los datos. Por ejemplo, en el caso de 1.5, es decir, tengo el límite del valor en las x, obviamente voy a estar sustituyendo estos valores que yo estoy proponiendo, tanto por la izquierda como por la derecha. En este caso es 1.5 menos 2 sobre 1.5, y ese 1.5 lo van a elevar al cuadrado menos 4. De esa manera es como ustedes van a estar obteniendo van a llenar esa tablita, ¿sí? Ahí acuérdense, pues nada más utilizar, podemos hacerlo de dos maneras en la calculadora. Una sería pues hacer la operación una por una, el numerador, luego el denominador, pero si ustedes lo quieren hacer en una sola operación, lo pueden hacer de una manera más sencilla, utilizando los paréntesis que aparecen ahí en las teclas de su calculadora. Para el caso de las teclas que están elevadas al cuadrado, acuérdense, pues ahí varía la calculadora, el modelo de la calculadora, pero casi siempre es la tecla que aparece x al cuadrado, es la que van a utilizar. De esa manera es como se van a llenar esas dos tablas. Ya al final que tengamos nosotros esas tablas llenas,
al final vamos a sacar una conclusión. Para que el límite exista, se dice que esas tablas, tanto por la derecha como por la izquierda, esos valores tienen que ser muy parecidos o exactamente iguales o tener la misma tendencia. En este caso, si se fijan, los valores que se aproximan a x por la izquierda nos da un valor de 0.25 y en el caso de los valores que se aproximan a x por la derecha es 0.2499. 0.24999 obviamente es súper cercano al 0.25. ¿Qué quiere decir? Que ese límite de x menos 2 sobre x cuadrada menos 4, cuando x tiende a 2, su valor es 0.25. Entonces, ese es el valor de mi límite. De esa manera es como yo voy a calcularlo. La condición que se tiene que dar es que las dos tablas tienen que ser exactamente iguales o muy parecidas para tener la existencia de ese límite. Si alguna de las dos tablas me dieran los valores, digamos, iguales, pero uno positivo y uno negativo, ahí los resultados, obviamente el signo ya me lo está cambiando, ahí el resultado que ustedes van a poner es el límite no existe. Si son diferentes, el límite no existe. Entonces, para que se dé la existencia del límite, ambas tablas tienen que ser muy parecidas, exactamente, podemos decir iguales, para tener la existencia de ese límite. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a estar calculando los límites. Se le conoce como límites laterales. ¿Por qué? Lo tenemos que hacer de esa manera con el procedimiento largo porque aún no conocemos todo lo que son las ecuaciones, las fórmulas. Más adelante en los siguientes temas que ya vayamos a tener introducción en lo que son las fórmulas, pues obviamente va a ser mucho más sencillo y no vamos a tener que hacer todo ese procedimiento, va a ser de una manera más directa. ¿Okay? Entonces, bueno, otra de las cosas importantes que quería mencionarles, en el caso de los límites, se tienen que seguir una serie de reglas para poder saber la existencia o no de un límite, ¿sí? En este caso vamos a poner ahí una reglita para que la consideren, lo que ustedes deben de considerar y lo que no deben considerar, ¿sí? Las operaciones, digamos, se le conoce como operaciones permitidas y operaciones no permitidas dentro de los límites. Por ejemplo, aquí vamos a poner operaciones permitidas para el cálculo de límites. Ok, dentro de las operaciones permitidas, por ejemplo, está cuando ustedes tienen el valor, C representa el valor de una constante entre otra constante, por decir, no sé, 8 entre 8, pues obviamente nos da un valor real. Ese está permitido, es una operación permitida. ¿Por qué? Porque nos da un valor real y nos habla de una existencia del límite. En este caso también otra operación permitida en el cálculo de los límites, por ejemplo, es 0 entre el valor de una constante. Esa operación, si ustedes la hacen en la calculadora, van a obtener el valor de 0. Entonces, 0 también es un valor, digamos, que está definido, es un valor definido y por lo tanto se considera una operación permitida dentro del cálculo de los límites, ¿sí? Entonces es valor definido. Esas dos sí se pueden. Entonces, un límite puede tener un valor real o un límite también puede valer 0. Entonces, esas son las operaciones permitidas. También se encuentran las que se conocen como operaciones no permitidas dentro del cálculo de límites. Aquí lo voy a poner, no le voy a agregar el nombre. Operaciones no permitidas para el cálculo de los límites. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si yo tengo 0 entre 0, esa operación nunca va a ser permitida para el cálculo de los límites. ¿Por qué? Porque ese resultado, si ustedes lo hacen en la calculadora, automáticamente les va a marcar error. Eso es una función indeterminada o indefinida, ¿sí? Un valor indeterminado o indefinido. Y otra de las operaciones no permitidas dentro de lo que es el cálculo de los límites es, por ejemplo, que ustedes tengan una constante y tengan el valor 0. Eso tampoco se puede, ¿sí? Un denominador 0 siempre les va a arrojar error en la calculadora y por lo tanto es un valor indeterminado también. Indeterminado, indefinido. Indefinido, ok.
Y ustedes se van a preguntar, entonces, ¿el resultado de ese límite va a ser indeterminado o indefinido? La respuesta es no. Yo un límite nunca lo puedo dejar expresado de esa manera, ahí no termina la respuesta. ¿Qué es lo que sigue en el dado caso que un límite a la hora de calcularlo me llegue a arrojar ese resultado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Límite indeterminado. ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente para la hora que yo haya calculado ese límite indeterminado, pues obviamente yo ya lo verifiqué por sustitución directa. Y digamos que me arrojó un valor 0 entre 0, que obviamente ese resultado me arroja un valor indefinido, indeterminado. No lo puedo dejar ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el siguiente paso o la siguiente operación, que se le conoce como voy a remover la indeterminación. ¿Para qué? Para que ese límite que en un inicio tenía un valor indeterminado e indefinido, a través de esa remoción, de esa indeterminación, voy a tratar de que ese límite exista o que tenga un valor definido. ¿Qué es lo que tengo que